Vamos a iniciar. El punto 4 yo lo había hecho en el anterior, había hecho como hacemos un pequeño resumen, una introducción, así que voy a arrancar con el ejercicio número 5. Voy a descargar tanto lo que es el PDF como el documento de Word, que ese es con el cual vamos a estar trabajando. Entonces, por un lado vamos a tener la consigna y por el otro lado vamos a tener el texto. Si nos aparece este cartel de vista protegida, presionamos en el botoncito de habilitar edición. Lo que yo les recomiendo para poder trabajar con pantallas divididas es, van al botoncito de restaurar para poder minimizarlo y después pueden hacer también lo mismo con el PDF. Yo en este caso, en vez de tenerlo la pantalla dividida de manera vertical, lo voy a tener de manera horizontal. Así me aparece bien toda la cinta completa. Porque si yo lo separo de esta manera, hago la pantalla más, la ventana más chiquita, se reducen todas las herramientas y no se llega a ver bien todas las opciones. Entonces por eso lo divido de esta manera. Acá en estas opciones que se encuentran aquí, vamos a poder cambiar lo que es el tamaño de nuestro documento, pero cómo lo vamos a estar visualizando, si vamos a verlo más de cerca o más de lejos. Entonces me voy a alejar un poquito para poder ver todo. Siempre en todos los ejercicios de Word vamos a estar trabajando con lo que es formato básico. Acá me dice que tanto el título como el subtítulo tienen que tener un tipo de fuente específica. Tengan en cuenta que si esta fuente no la encuentran en su computadora, pueden usar otra distinta. ¿Sí? Si no la tienen, no hay ningún problema. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar tanto título y subtítulo y le voy a aplicar estos cambios. La fuente Lucida Sans. Recordemos que la podemos buscar acá en la lista, con la ruedita, desplazando la barra de desplazamiento o escribiendo acá el nombre de la fuente. Lucida Sans. En este caso yo la tengo. Luego me pide que el tamaño sea 24. Por lo tanto, en la lista voy a desplegar y acá lo selecciono. Si por algún motivo me pide un tamaño que no se encuentra en la lista, también puedo cambiarlo desde acá adentro. Hago un clic en el pequeño cuadro y lo ingreso manualmente. También se puede hacer esa opción. Cursiva y subrayado doble. Para la cursiva tenemos la K. Y después para aplicarles los subrayados, tengamos en cuenta que si no nos aparece esta pequeña flechita al lado de la S del subrayado, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos al cuadro de diálogo fuente y acá vamos a encontrar en estilos de subrayado el subrayado que necesitamos, que en este caso es el doble. Ponemos aceptar para guardar los cambios. Alineación centrada. La alineación, recordemos que puede ser desde este panel o entrando en el cuadro de diálogo de párrafo. Y acá donde tenemos la sección de alineación, ahí podemos centrarlo. A continuación me dice, el subtítulo tiene que tener un tamaño más pequeño, que va a ser de 11. Así voy a seleccionar. Y acá en el tamaño 11. Si veo que hay mucha separación entre un título y otro, fíjense que yo hice un clic en ese espacio en blanco. Si presionamos la tecla suprimir de teclado, vamos a ver cómo el texto que se encuentra debajo sube. Ahora, a continuación me dice, el texto debe estar en letra Lucida Sans, tamaño 11, cursiva, sombra y alineación justificada. Por lo tanto, selecciono todo el texto completo. Siempre tengan en cuenta que para seleccionar los textos es o desde el principio o desde el final, pero nunca desde el medio. Si yo lo selecciono así,
nunca voy a poder seleccionar todo completo. Entonces siempre desde el inicio. O desde el final, lo que les resulte a ustedes siempre mucho más conveniente. Entonces habíamos dicho que la letra era la misma que la anterior. Y acá ya me aparece, tengo la opción de fuentes utilizadas recientemente y tengo Lucidasens. El tamaño es de 11, voy a poner 11 directamente. Cursiva, sombra y alineación justificada. Para la sombra, sí o sí, vamos a tener que ir al cuadro de diálogo fuente. Y acá es donde vamos a poder encontrar la sombra. Bien. Hasta acá, ¿cómo van con lo que les estuve explicando? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultarme? Bien. Bueno, continuemos. Entonces, ya le aplicamos el efecto de sombra, le aplicamos la alineación justificada y ahora nos dice que tenemos que dividir el texto en 2 columnas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto voy a checar un poquito más. Selecciono toda la información completa. En este caso yo tengo disposición, pero ustedes fíjense si tienen la opción de configurar. Configura página. Y donde dice columnas, elegimos la opción de 2 columnas. Si ocurre esto, no importa, está bien, es correcto. El tema es el siguiente. Si nosotros miramos acá en la regla, vamos a ver cómo se divide en 2 partes. O sea que el texto está dividido en 2 columnas. Si por algún motivo la regla no la vemos, desde la opción de vista podemos activar o desactivar la regla. El tema es el siguiente. Nuestro texto es bastante corto, entonces no llega hasta el margen, o sea, hasta el borde final del documento. Entonces, como no llega hasta acá, Word no ve la necesidad de pasar el resto de la información a la columna del lado. Si el texto fuera más largo, una vez que llega acá, automáticamente pasa a la siguiente columna. Bien, entonces acá, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Una vez que se dividió en una sola columna, lo que se puede hacer es aplicar un salto de columna, donde obligamos al texto de decirle, bueno, en este punto yo quiero que esta parte del texto, en vez de que quede en la columna 1, que pase a la columna número 2. Se hace de la siguiente manera. Se escoge un punto del texto y hacemos únicamente un clic. No seleccionamos el texto, solamente un clic. Así como está, dentro de configuración de página, tenemos la opción de saltos. Y acá le vamos a aplicar un salto de columna. Y ahí podemos ver cómo el texto pasó a la columna al lado. Esta es una opción. Voy a volver para atrás, todo nuevamente. La segunda opción, que es la más sencilla, es hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si yo sé que capaz que este paso del salto de columna, capaz que no me lo voy a acordar? Todo lo que hacemos es, me voy al final del texto y presiono Enter 2 veces. ¿Qué es lo que provoca este Enter? Lo que va a estar haciendo es lo siguiente. Al dividir este texto en columnas, lo voy a seleccionar, columnas 2, se divide en este espacio. ¿Por qué? Porque al haber hecho Enter, Word piensa que yo voy a escribir más información abajo. Entonces dice, no, tengo solamente este pequeño espacio para poder dividir el texto en columnas. Entonces, como tiene un espacio muy pequeñito, automáticamente hace la separación y la distribuye. Esta opción sería la más sencilla para poder dividir las columnas. Pero la otra opción, en caso que en algún momento les ocurra, está la opción de hacer los saltos. Bien, ahora. Me falta... A ver qué me falta. Después me dice,
colocar letra capital a los números. En este caso lo que tenemos que hacer es, seleccionamos los dos numeritos, no solamente uno, acá tengo que seleccionar los dos juntos. Y me voy a insertar, letra capital, y elijo la opción en texto. Y automáticamente vemos cómo se convierte en letra capital. Lo que siempre tenemos que recordar es lo siguiente. Si hay un pequeño espacio antes del número de la letra, cuando yo vaya a insertar y quiera utilizar la opción de letra capital, me va a aparecer bloqueado. Porque no puede haber un espacio en blanco al inicio. Entonces yo tengo que ir hasta ahí, borrar ese espacio en blanco, seleccionar y ahí nuevamente aplicarle la letra capital. Luego me dice, los títulos del texto deben estar en negrita, subrayados y centrados. Los títulos serían estos que se encuentran acá al costadito de la letra capital. Así que esos los vamos a marcar. Y desde la pestaña inicio, recordemos que nosotros cambiamos de pestaña, nos fuimos a insertar, volvemos acá a inicio y colocamos negrita, subrayado y alineación centrada. Hacemos lo mismo acá. Selecciono, negrita, subrayado y alineación centrada. Cuando no me especifica qué tipo de subrayado quiero, si es doble, si es punteado o con onditas, siempre va a ser el sencillo, que es el básico que está acá. Por último, para finalizar el documento, me pide insertar imágenes. Voy a acercar un chiquitín. Para insertar fotos, depende mucho de la versión que tengamos de Word. Vamos a ir a insertar. Y acá en la sección de imágenes, yo tengo la versión 2019. Y a partir de la versión, creo que la versión 2010 o 2013, se agregó la opción de imágenes en línea, donde se conecta a internet y utilizando el buscador Bing, que es el buscador de la empresa de Microsoft, me permite buscar imágenes. Voy a correr esto un poquito. Entonces acá tenemos, por ejemplo, Día del Escritor. Voy a poner Día del Escritor. Y acá me trae algunas fotos. Entonces podemos elegir una imagen. Fíjense cómo aparece con una tilde y lo podemos insertar. Ya sea una sola foto o puedo seleccionar varias y que se inserten en mi documento. Voy a traer esta. Bien. Algo que tenemos que recordar siempre que insertemos objetos nuevos en Word es no tener nada seleccionado. ¿Por qué? Voy a volver para atrás. Si yo, por ejemplo, tengo esta porción del texto seleccionada, cuando yo inserte un elemento, voy a traer una foto cualquiera, automáticamente esa imagen reemplaza la información que yo tenía seleccionada. ¿Sí? Por eso hay que tener especial cuidado con esa parte. Tenemos que hacer un clic solito. De preferencia, al final del texto, así no se desarma nada. Entonces vuelvo otra vez, imágenes en línea, y acá podemos buscarlo. Esta es una opción. ¿Qué ocurre si mi versión de Word no tiene la opción de imágenes en línea? Tengo que ir a imágenes, elegir la opción imágenes y buscar una foto que tengamos guardada en la computadora. Si yo quiero usar una foto que tengo en internet, tengo que primero ir a buscar esa foto, guardarla. Por ejemplo, voy a ir acá a Google, voy a ir a imágenes y voy a poner acá Día del Escritor. Elijo una foto y la guardo. Si yo hago clic derecho acá y guardo la imagen, se va a guardar en este tamaño pequeño. Si yo quiero ver la imagen más grande, hago un clic primero y una vez que se abre, acá recién la puedo guardar. La foto se puede o guardar en la computadora o copiarla. Yo puedo hacer clic derecho y elegir la opción copiar imagen. Y cuando vaya acá a Word, puedo ir a inicio y lo puedo pegar.
Si yo quiero guardarla, hago clic derecho, guardar imagen como, elijo la ubicación donde va a estar y luego tengo que ir a insertar, imágenes, imágenes, ir al lugar donde quedó almacenado y ahí ya tengo mi foto descargada. Están esas dos opciones, tres opciones. Después ustedes pueden utilizar el camino que más les guste para poder traer las imágenes o la opción que esté habilitada según su versión de Word. Una vez que tenemos la imagen, si yo por ejemplo la quiero colocar acá en el medio o la quiero mover, acá lo que está haciendo es desarmándome el texto. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer la imagen es adaptarse al mismo renglón que los textos. Si yo por ejemplo lo dejo chiquitito, podemos ver cómo quiere adaptarse como fuese una letra más. Si yo quiero mover la imagen libremente, tengo que hacer lo siguiente. Un clic para activarla. Acá voy a tener herramientas de imagen. Y me voy a encontrar con la opción de ajustar texto. Desplegamos. Y de estas opciones que se encuentran acá, la opción cuadrado es la que me va a permitir que esta imagen yo la pueda trasladar y moverla libremente. El texto, si bien se va a desarmar un poquito, pero fíjense que se adapta de manera rectangular alrededor de mi foto. Y esto puede cambiar de tamaño, se puede girar. Si por ejemplo agarramos este icono que se encuentra acá, me posiciono justo ahí, la imagen podemos girarla. Sí, pero tengan cuidado que por ejemplo acá me está tapando parte del texto. Esto voy a checar un poquitito más. Bien. Acá en esta sección. Ya tengo el de Día del Escritor y ahora voy a traer también Día del Libro. Así que voy a volver a Google. Día del Libro. Y esta lo voy a copiar. Copiar. Hago un clic, no tengo nada marcado y lo voy a pegar. Me voy a herramientas de imagen y voy a cambiarle el ajuste. Lo voy a poner por cuadrado. Achico un poquitito más y lo coloco en el texto. Que como están las dos imágenes, a ver si me deja ponerla un poquitito más. Le voy a correr con el teclado. Y esta lo voy a trasladar acá. Ahí está. Muy bien, ahora sí. Entonces, una vez que ya tengo finalizado el ejercicio, no se olviden siempre de ir cada tanto guardando, para que no se pierda nada. Bueno, ¿alguna duda con lo que vimos recién de columnas, insertar imágenes, trabajar con letra capital? ¿Quedó alguna duda? Bueno. Bien, ya habíamos visto cómo trabajar con división de columnas. Y en el siguiente lo mismo, vamos a tener por un lado lo que es el PDF, este cartelito, ocultar. Vamos a tener por un lado el PDF y por el otro lado el documento de Word. Si bien la mayoría de los ejercicios son repetitivos, muy bien, división de columna, formato, división de columna, formato, nos sirve para poder practicar y ver, por ejemplo, si tenemos algunos errores, de decir, bueno, a ver, ¿por qué me pasa que no puedo dividir correctamente las columnas? Parece sencillo, pero muchas veces las columnas y trabajar con imágenes resulta un poco complicado. Ahora, voy a hacer lo mismo,
Dividimos, mitad y mitad. Y acá lo mismo, mitad y mitad. No está. Bueno, lo primero es hoja, tamaño A4 y márgenes con una medida específica. Configuración de página. En la opción de tamaño nos vamos a encontrar, por defecto va a estar en A4, pero en caso que esté en algún otro tamaño, desde acá lo podemos configurar. Si no tenemos la opción de tamaño desde acá, vamos a ir al cuadro de diálogo, configurar página, y desde acá, donde está la opción del papel, podemos cambiarlo. Luego me pide cambiar los márgenes. Igual, si el botoncito márgenes no está, acá tenemos la opción de los márgenes, dentro del mismo cuadro de diálogo. Igualmente ahora vamos a entrar. Cuando desplegamos los márgenes, acá me aparecen algunos valores que ya vienen predefinidos. Lo tenemos que si los márgenes normales, tenemos estas opciones, los estrechos, ¿sí? Todo dependerá de, por ejemplo, si nosotros queremos utilizar o no encabezados y pies de página, si en un futuro vamos a estar anillando las hojas. Entonces, desde los márgenes podemos controlar cuánto espacio va a estar ocupando nuestro texto. Como me pide un tamaño específico, y ninguno de los tamaños que están acá me sirven, tenemos que ir a la opción de márgenes personalizados, donde se pueden ingresar manualmente los valores. Que en este caso, bueno, ya están, se ve que me habrán quedado almacenados en el... me habrán quedado guardados en el documento. Pero si tienen que modificarlos, siempre desde márgenes personalizados acceden a este panel. Y acá tenemos título, no me pide una fuente, así que pueden dejarle esta misma fuente o pueden ponerle cualquier otra. Tamaño 14, color a elección, a mí me gusta el azul. Efecto de sombra, subrayado punteado y borde doble. Me voy al cuadro de diálogo fuente para poder aplicarle el efecto de sombra. Acá mismo voy a colocar el subrayado punteado. Sí. Y presionamos a aceptar. La opción para el borde doble lo vamos a encontrar en el botoncito de bordes y sombreados. Así que vamos acá, bordes y sombreado, y elijo el estilo doble. Como no me especifica si este borde se lo voy a estar aplicando al párrafo, o sea que el borde va a llegar desde el margen izquierdo hasta el margen derecho, este sería el que se usa por defecto. La opción texto lo que hace es, le coloca un borde solamente alrededor de mi texto. Así como no me especifica, tomamos este que es el que viene por defecto. Acá no lo pide, pero yo lo voy a colocar en el medio, pues va a quedar más prolijito. A continuación el resto del texto, me voy a alejar un poquito. Cursiva, 2 columnas. Así que vamos a marcar todo completo. Cursiva. Me voy a configuración y en columnas marcamos 2. Un interlineado de 1,5. Para el interlineado, acá en inicio, podemos aplicarlo desde el botón de interlineados o podemos acceder al cuadro de diálogo y donde dice interlineado, de la lista desplegable elegir 1,5. Me voy a quedar en este cuadro porque me pide una sangría francesa. La sangría francesa es una sangría especial, así que acá voy a elegir francesa. Y me pide que sea la medida de 1,5. Recordemos que si yo, por ejemplo, pongo 1,5, al momento de presionar aceptar, me dice que no es una medida válida. Porque acá en la computadora, en Word, tengo que trabajar los decimales con coma.
Ya tengo sangría francesa de 1,5 y el interlineado de 1,5. Y aceptamos. Acá vemos que se dividió en dos partes porque lo que es el texto no entró todo en una hoja y parte de esa información pasó a la siguiente página. No hay ningún problema en que haya ocurrido esto. Luego me dice letra capital con sombra y borde. A la primera letra voy a insertar letra capital. Me pide que esta letra capital tenga un efecto de sombra y borde. Así que voy a ir hasta inicio. Así como está seleccionadita, me voy a la opción de bordes y sombreado. Y acá tengo un valor que viene con sombra. Y el formato le dejo las líneas simples. Y podemos ver cómo ya hizo el efectito. Por último, una imagen de fondo. Así voy a buscar una foto en internet. Y vamos a colocar una imagen. Vamos a poner flores. Bueno, vamos a ser más específico. Una rosa. Esta fotito la voy a guardar. Y acá hacemos un clic en una parte del texto. Me voy a insertar, imágenes. Me voy a imágenes y cargo mi rosa. En el ejercicio me dice que la imagen tiene que estar detrás del texto. Vamos a hacer lo siguiente. Desde herramientas de imagen, en ajustar texto, lo voy a colocar delante del texto. ¿Por qué? Si yo lo dejo detrás desde un inicio, puede que, si en algún momento quiero seleccionar la imagen, yo tenga que ir exclusivamente a los bordes. Si yo, por ejemplo, quiero seleccionarla desde acá, tengo el texto delante, entonces no me va a dejar seleccionar la foto. Yo tendría que ir más o menos a esta sección donde está vacío, por así decirlo, y ahí recién puedo seleccionar la foto. Entonces, para que eso no ocurra, lo primero que voy a decirle es que esté delante del texto. Así yo puedo acomodar el tamaño y ubicarla donde más me guste. Ahí está. Así como está, voy a hacer lo siguiente y lo voy a poner detrás del texto. Algunas partes del texto no se llegan a ver bien porque la foto tiene bastante color y las zonas oscuras se mezclan con el color del texto. Así que vamos a hacer un efecto de marca de agua. Para eso, así como está todavía seleccionado, voy a ir a la opción volver a colorear y hay una opción que se llama marca de agua. En algunas versiones de Word, en vez de llamarse marca de agua, se le llama decolorar. Como para que tengan en cuenta, si en algún momento lo quieren buscar y no está como marca de agua, lo pueden buscar como decolorar. Y fíjense cómo ahora quedó, la foto quedó mucho más linda y el texto se puede leer mucho más cómodamente. ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda? Recién con lo que vimos de la foto. Perfecto, muy bien. Lo último, nombre y apellido del alumno en el encabezado de la página y número de página en el pie de página. Tuki. Los márgenes son importantes por el siguiente motivo. Yo acá necesito tener un espacio para poder colocar el encabezado. Si yo, por ejemplo, me posiciono acá en esta regla que se encuentra
En esta posición me dice que esta parte gris oscura son los márgenes, el espacio que hay entre el texto y el borde superior. Yo esto puedo ir manualmente y cambiarlo. O sea, no necesariamente voy a ir a disposición, márgenes y colocarlo. Si yo esto lo quiero manipular, puedo hacerlo. Y puedo cambiar el margen. Obviamente, si yo después voy acá a márgenes personalizados, se va a ver reflejado el cambio que yo realicé. Voy a dejarlo como estaba antes. Entonces, yo acá tengo este espacio que está reservado para el encabezado. Así que me voy a ir a insertar, encabezado. Y acá mismo en insertar también tengo la opción de pie de página. Cuando despliego el encabezado aparecen distintos diseños. Todo dependerá de la información que nosotros querramos colocar, ¿sí? Será el diseño que seleccionemos. Como solamente me pide nombre y apellido, voy a utilizar este que está acá, que es un lindo diseño. Así que donde está el título, voy a poner mi nombre y mi apellido. Este texto se puede cambiar como si fuese un texto normal de Word. Voy a cambiarle el color porque no se ve muy bien. Y voy a poner negrito, así lo veo mejor. Los encabezados, todo lo que coloquemos en el encabezado se va a repetir a lo largo de todo el documento. Si por ejemplo estoy armando una carta o un documento de la empresa, yo puedo tener insertado el logo de la empresa. En este caso, por ejemplo, voy a hacer una estrellita. Supongamos que este es el logo de mi empresa. Entonces, por cada hoja que yo esté trabajando, automáticamente va a aparecer el logo. Si yo hago un cambio en un encabezado, por ejemplo, voy a hacer un cambio acá en el segundo, este cambio que hagamos en uno de los encabezados se va a ver reflejado en los otros, de manera automática. Lo mismo ocurre en el pie de página. Si yo, por ejemplo, estoy acá adentro, en el encabezado, y voy a herramientas para encabezado, me voy a encontrar que tengo esta opción, ir al pie de página. Automáticamente va a la parte inferior, y acá es donde nosotros vamos a insertar el número de la página. Pero no lo vamos a escribir manualmente, porque recordemos que si yo, por ejemplo, pongo página 1, en el siguiente encabezado va a aparecer el mismo texto. Entonces, en este caso lo que se hace es lo siguiente. Vamos a ir a pie de página. Podemos elegir uno de los diseños que ya vienen predefinidos, como hicimos con el encabezado, o lo podemos escribir nosotros. Pondríamos página, y donde dice número de página, le digo, bueno, en la posición actual donde me encuentro, quiero este diseño de número. Voy a elegir otro porque es medio feito ese. Este, el número común y corriente. Entonces ahí ya lo tenemos y se actualiza página 1, página 2, página 3, página 4, de manera automática. Yo acá lo voy a cerrar. Voy a insertar una hoja nueva. Página en blanco. Y acá podemos ver cómo automáticamente ya me apareció el encabezado y ya me está indicando que esta es la página número 3. Y eso sería todo para lo que es encabezados y pies de página. Siempre tener en cuenta que lo que coloquemos, tanto en el encabezado como en el pie, siempre se va a estar repitiendo. Por lo general, en el encabezado se coloca o el logo de la empresa, un nombre o una fecha, y el pie queda reservado para lo que es la numeración. ¿Alguna duda con encabezados y pies de página? Muy bien, good. El trabajo también tiene que quedar guardado. Yo no los voy a guardar porque ya los tengo. Estos dos. Chauchis. Bien.
Ahora, tin, tin. ¿Dónde me fui? Ya habíamos hecho acá el 6, el 5 y acá el 7. Empezamos con las tablas. La práctica número 7, voy a descargarlo. Y la práctica número 8. Acá tengo el diseño. Igual que como hicimos antes, en base al diseño vamos a armar el documento. En este caso no tengo el texto porque lo único que hay de texto es esta información del título. Vamos a ir al Word. Documento en blanco. Y acá voy a poner listado de libro. Ahí está. Listado de libros. La imagen la vamos a insertar al final. Lo mismo después el texto. Eso lo dejamos para el final. Para insertar las tablas se pueden utilizar varias opciones. Yo puedo ir acá a la ficha insertar, tabla, y desde esta pequeña guía puedo crear esta tabla. Le tengo que indicar la cantidad de columnas que necesito y la cantidad de filas. Pero tengo que tener en cuenta que tiene un límite. Yo, por ejemplo, tengo un límite de 10 columnas y de 8 filas. Si yo de repente quisiera hacer 11 filas, ya no podría utilizar esta guía. Ahí es donde tendría que ir a la opción de insertar tabla. Y desde acá, manualmente, yo puedo indicarle la cantidad de columnas que quiero y la cantidad de filas. En este caso tenemos un total de 7 columnas y 8 filas. Así que sería 7 por 8. Ahí estaría. Así como está. Primero se escribe la información y por último se le da el formato. Así vamos a poner título, autor. Para pasar entre una columna y otra, presionamos la tecla Tab y automáticamente pasa a la siguiente columna. Es como en Excel. Si en algún momento manejaste Excel. Acá no nos preocupamos por el que quede acá en 2 renglones, porque más adelante me va a decir que tiene que tener un tamaño y un tipo de letra específico. Por eso, en un inicio no tocamos nada del formato de la tabla. Acá se puede ir pasando, ya sea con la tecla tabulador a las columnas siguientes, o si no, con las flechas del teclado yo puedo ir bajando y cargando la información. También, a ver si me permite, sí. Puedo copiar la información, copiar, venir acá y pegarlo. Ahora vamos a pasar de formato, voy a dejar un poquito de espacio acá para la imagen. Y vamos con el título, que es bien cortito. Lo mismo, si la fuente no está, cualquier otra. Por ejemplo, la fuente Allegro no la tengo. Así que voy a elegir otra que me gusta a mí.
una tab cursiva. Tamaño 22, lo voy a escribir. Negrita, efecto de sombra. Acá, cuando yo vaya a fuente, el efecto sombra no lo voy a encontrar. ¿Por qué? En la versión 2019, los efectos que se encontraban acá desaparecieron. Word los sacó y los colocó en otro lado, excepto el efecto grabado que se lo sacó definitivamente. En las nuevas versiones, para los efectos, lo vamos a encontrar dentro de este botoncito. Hacemos un clic y acá tenemos el efecto de sombra. Subrayado doble y centrado. Ready. Ahora, el texto de la tabla debe estar en letra Times New Roman tamaño 10. Yo puedo o seleccionarlo de esta forma, o si yo me acerco a la tabla, fíjate que aparece un icono en la esquina. Entonces, si yo le hago un clic ahí, automáticamente me selecciona toda la tabla entera. Le voy a colocar la fuente, Times New Roman, y tamaño 10. Después me dice que tiene que tener efectos. Bien, ahora, lo que es el número de la página tiene que ser de un tamaño bien angosto y lo que es el título está un poco más estirado. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Esto lo voy a centrar. Esto se puede cambiar de tamaño de la siguiente manera. Vamos a posicionarnos en los bordes y fíjate que cuando estoy en el borde vertical aparecen una doble flecha. Mantengo presionado y puedo arrastrarlo. Entonces de esta manera estoy cambiando lo que es el ancho de la columna. Puedo seleccionarlo desde acá. Fecha de edición. Y se puede ir modificando. Está quedando un poquito corrido. Estaría. Y este de acá. Entonces ahora ya tengo todo más o menos como en el diseño. La tabla se puede centrar completa. Hacemos un clic nuevamente para seleccionar toda la tablita y desde las alineaciones podemos especificar si va a estar alineado a la izquierda, al centro o a la derecha. Bueno, una vez que ya lo tenemos, fíjate que nos dice lo siguiente. La tabla tiene que tener un formato específico. Las líneas triples y líneas simples para los bordes internos. Entonces, selecciono toda la tabla completa. Me voy a la opción de bordes y sombreado. Podemos acceder desde acá. O si no, desde el botón herramientas de tabla, también tenemos bordes y sombreados. Es exactamente lo mismo. Desde acá, como hay que modificar la tabla, si yo dejo la opción cuadro, significa que le va a hacer un borde solamente por fuera de la tabla y va a eliminar los bordes internos. Si yo dejo activado todos, significa que todos los bordes van a tener el mismo formato. Y si dejo activada la opción cuadrícula, significa que voy a cambiar únicamente los bordes externos y los bordes de adentro se van a mantener simples. Si el día de mañana yo quisiera decir, bueno, los bordes de afuera van a ser líneas triples, pero los de adentro van a ser líneas dobles. Entonces ahí ya tengo que utilizar la opción de personalizado, porque yo quiero que no solamente cambien los bordes de afuera, sino que también los de adentro. Entonces acá tengo marcado cuadrícula y voy a indicarle que quiero líneas triples. Lo que es el grosor de estas líneas se puede ir cambiando en la opción de ancho. Si quiero que sea un poco más pequeñito.
y ponemos aceptar. Entonces le aplico un borde grueso por afuera. Colocar una imagen. Bien, lo que nos falta es lo siguiente. Los títulos de la tabla deben estar centrados y con sombra. En realidad, lo que dice acá de sombra sería sombreado, porque es el color de relleno. Para poder pintarlo, vamos al bote de pintura y acá le asignamos el color de relleno. Voy a poner negrita. Algo que no me lo indica acá, pero lo tenemos que hacer, es lo siguiente. Fíjate que el título quedó en la parte superior nada más, pero si yo miro el diseño, vemos que está justo en el medio. Por lo tanto, para cambiar esa alineación, sí o sí tenemos que hacer lo siguiente. Una vez que seleccione las celdas, me voy a herramientas de tabla y desde la opción de disposición, acá tenemos las alineaciones. Esta que se encuentra acá arriba son las opciones básicas, que son las mismas que se utilizan desde acá, donde yo puedo alinearlo ya sea a la izquierda, centro o a la derecha. Y después tenemos estas 6 alineaciones, donde yo puedo cambiarlo y especificar si lo quiero en la parte superior, si quiero que quede en el medio o si quiero que quede en la parte inferior. Y después acá se va controlando si lo quiero en la parte inferior, a la izquierda o a la derecha. En este caso, lo centramos. Me falta algo más. La imagen. Voy a buscar una foto de libros. Esta cosita me está molestando. No. Oh no, muy grande. Copiar imagen. Y esto lo voy a pegar. Si quiero eliminar alguna parte de la foto, por ejemplo, supongamos que de esta imagen me gusta el arbolito. Entonces voy a copiarlo. Esto lo voy a eliminar. Yo puedo o guardar la imagen y con el Paint retomarme el trabajo de cortarla, o dentro del propio Word me voy a herramientas de imagen y tengo la opción de recortar, que no es lo mismo que achicar. Yo desde acá puedo cambiar el tamaño completo de la imagen, pero con la herramienta recortar voy a estar cortando parte de la información. Y ahí tengo la foto. Si en un momento quiero recuperarlo, vuelvo a recortar y puedo volver como tenía más o menos la foto antes. En este caso voy a dejar ahí. En ajustes, yo le puedo poner cuadrado, no hay ningún problema, porque en este caso tenemos la tabla por un lado y lo que es el texto por el otro. Pero si yo me acerco en la parte superior, fíjate cómo queda la imagen casi al mismo nivel del texto, o sea, lo está corriendo. Si yo quisiera que el título me quede arriba y la tabla me quede abajo, separado y siempre sea así, en los ajustes lo que vamos a elegir en este caso es arriba y abajo. ¿Qué quiere decir? Que el texto o el resto de los elementos que estén alrededor de la foto, en vez de estar a los costados, van a estar o arriba o abajo, nada más. Entonces ahí ya tenemos el título, la fotito y la tablita sencilla. ¿Qué tal las tablas? ¿Alguna duda? Igualmente estará sencillita. Muy bien, very good. Continuamos. Este lo cerramos. Chuchis. Este también. Listo, el libro ya está. Y el de tablas, que lo había descargado.
Acá igual, tenemos que diseñar la tabla y cargar la información dentro. Vamos a Word. Tenemos, fíjate que acá esta es como fuese una única columna, pero si miramos más abajo tenemos estas divisiones. Lo mismo ocurre acá. Tenemos esta fila y después tenemos las otras por separado. Pero estas son en realidad 3 filas. Acá en este ejercicio vamos a ver cómo combinar las celdas de una tabla. Lo que vamos a hacer es, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Y tenemos 3, 6, 8 filas. Vamos a hacer 6 por 8. Antes de empezar a escribir, ya le voy a dar el formato. Voy a decir, bueno, estas que se encuentran acá, esta primera columna me va a estar ocupando el espacio de 3 filas. Así que las voy a seleccionar. Hago clic derecho acá adentro y elijo la opción Combinar celdas. O, una vez que están seleccionadas, voy a Herramientas de tabla, Disposición y acá tengo la opción de combinarlas. Lo mismo con materias y días. Si yo selecciono las 2 filas, al combinarlas me va a crear un rectángulo más grande de 2 filas completas. Sí, en este caso es una fila, combinar, otra fila y combinar. ¿Sí? No hay que hacer las 2 juntitas. Por defecto escribimos de manera horizontal, pero acá me pide escribir de otra manera. Entonces, yo puedo, desde herramientas de tabla, cambiar la dirección del texto, pero fíjate que voy haciendo clics y va cambiando la dirección. En cambio, si yo me posiciono dentro de la celda y hago clic derecho, me voy a encontrar con dirección del texto, pero me va a estar mostrando las opciones que tengo de orientación y me va a hacer una vista previa. En este caso me resulta mucho más cómodo hacer clic derecho y especificar la dirección del texto. Una vez que lo tengo, presiono a aceptar y ahí coloco horarios. Una vez que ya tengo la información, lo mismo se puede cambiar lo que es el ancho de la tabla. Ojo para este lado, ahí está. Y se van cargando los datos. A diferencia del ejercicio anterior, no me indica qué tipo de letra voy a estar utilizando, pero podemos colocarle una fuente diferente. Por ejemplo, lo que son la parte superior va a tener una fuente y después los siguientes datos, la información de las materias, tienen una fuente distinta. Entonces yo previamente puedo seleccionar esas celdas y ya darles el formato. Yo, por ejemplo, quiero que acá la fuente sea, vamos a ponerle Lucida Sans. Estas que se encuentran acá es Comic Sans. Y estas del costado le voy a poner Arial. Ahí está. Si yo quiero que, por ejemplo, las columnas tengan todas exactamente el mismo alto, lo que se puede hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar estas que están acá. Desde herramientas de tabla, en disposición, me voy a encontrar con unos botoncitos que me van a permitir ajustar las filas y ajustar el ancho de las columnas. Entonces yo puedo indicarle que, bueno, quiero que todas las filas tengan exactamente el mismo ancho y se distribuyen. Fíjate, tienen todas el mismo alto, perdón.
Y acá, estas que están acá, las voy a achicar un poquito. Bien. Voy a seleccionar todo. Y desde herramientas de tabla, disposición, vamos a alinearlo justo en el medio. Ahora, para los bordes tenemos borde grueso por afuera y borde finito, similar al diseño de afuera, en la parte interna. Entonces selecciono toda la tabla, herramientas de tabla, bordes y sombreado. Y acá lo voy a personalizar, porque recordemos que la cuadrícula me hacía bordes simples adentro. En este caso yo quiero otro tipo de borde. En personalizado voy a buscar el diseño, el que sea más parecido. Y acá lo tenemos. Voy a ponerle de 2 puntos. Una vez que yo lo selecciono, acá en la vista previa, tengo que especificarle dónde quiero los bordes. Ya sea haciendo clic en los bordecitos que se encuentran acá, o utilizando los botones. Entonces acá vamos a ponerle, quiero en los bordes externos, y que sea mucho más finito en los bordes internos. Y acepto. Y ya tenemos el diseño de la tabla listo. Me falta el color. Eso desde el bote de pintura. Puede ser desde herramientas de tabla, acá en diseño, puedo aplicar el sombreado, o desde inicio en el bote de pintura, también lo puedo aplicar desde acá. Cualquiera de las dos opciones es válida. Bien, de la misma manera que se armó el de arriba, se va a estar armando el que se encuentra acá abajo. Siempre diseñamos primero la tabla, depende de la cantidad de filas y columnas que sean. Tenemos 1, 2, 8, 7. 7 por 8. Tenemos acá que ocupa casi todas las filas, menos la última. Combinar. Acá me está ocupando 1, 2, 3 columnas. Combinar. Y estaría, y se carga el resto de la información. Acá hacemos clic derecho y desde dirección del texto le indicamos que quede de esta manera. Ahora sí. Bien, entonces me voy a posicionar acá en esta celda y me voy a ir hasta lo que sería herramientas de tabla, en disposición, y hay un botoncito llamado fórmula. Esta opción funciona solamente con las tablas. Se pueden insertar fórmulas, pero no permiten hacer cálculos, como en el caso de las tablitas. Voy a poner acá fórmula y me dice, bueno, ¿qué fórmula quiero utilizar? En este caso, la fórmula que quiero utilizar, voy a ir a la lista porque hay una función que me va a permitir sumar todo completo, que sería suma. Y acá, esto sería si yo, por ejemplo, lo quiero con decimales o sin decimales. Entonces acá tengo la fórmula de suma. Si nosotros presionamos aceptar, ahí me dice error de sintaxis. Vamos a ir acá porque me faltó algo. Vamos a ponerle zoom. Y acá adentro, a ver si me lo toma en castellano. Perdón, en inglés. Zoom above. Y ahí lo que hace el above es suma los valores que se encuentran en la parte superior. Y acá lo mismo. Zoom above.
y sumamos. Acá le voy a poner el simbolito. Muy bien. Una vez que lo tenemos, lo mismo, le damos el formato. Voy a cambiarle la alineación a todo completo. La alineamos al medio. Y acá hay una... Este está alineado, pero a la izquierda. Esto está en negrita. Y el relleno. En el caso de relleno, fíjate que no es necesario seleccionar los textos, basta con hacer un clic dentro de la celda, ahí automáticamente se cambia el formato. Y acá vamos a ponerle un borde personalizado también. Vamos a poner un borde grueso para afuera. Voy a usar estos botones. Borro los diseños viejos y después le aplico los nuevos. Acá me dice que va a estar aplicado a toda la tabla y aceptar. Y ya tengo armado el siguiente diseño. ¿Qué tal estuvo? ¿Alguna duda? No te preocupes por la suma porque, como te había mencionado antes, lo que son las funciones, eso se ve más en detalle en Excel. Después que finalizamos con Word, lo que sigue, Excel. De Word son 8 clases, no es mucho. Una vez que tenemos este, también lo guardamos. Después de tanto trabajo no lo estoy guardando. Bien. Y 7, 8, práctica 9. Voy a descargar. Este también. Bien, en el ejercicio 9 es una mezcla entre lo que vimos recién de tablas y trabajar con columnas, letra capital e imágenes. Habilitamos la división. Y acá lo tenemos. Igual que en el anterior, no me indica qué formato, qué tamaño, qué tipo de letra se va a estar utilizando, así que es a elección. Pero la fuente básica es, el título es Times New Roman y los siguientes textos son Comic Sans. Tenemos las partes de la flor, la tabla y a continuación el texto. Lo que yo recomiendo siempre es que primero se arme todo y después recién vemos de darle el formato. Así que acá vamos a armar la tabla, donde tenemos 3 columnas y tenemos 5 filas. Si en algún momento, vamos a suponer que en vez de poner 5, yo me equivoqué y puse 4. Cuando voy al final, yo si presiono la tecla Tab, automáticamente me va a estar insertando una fila más. Pero si tengo muchas columnas, en vez de ir hasta la última y hacer un clic, yo puedo ir a herramientas de tabla y desde acá yo puedo insertar, ya sea una fila o una columna. Lo que tiene de interesante es que yo puedo especificar dónde quiero insertar esa nueva fila. Si la quiero insertar arriba, si la quiero insertar abajo, o si quiero insertar la columna a la izquierda o a la derecha. Después lo mismo si quiero eliminar una tabla. Si yo selecciono todo y presiono el botón de retroceso, ahí podemos eliminar lo que sería la tabla. Pero si yo aprieto suprimir, en este caso no me
no me estaría eliminando la información. Entonces también desde disposición vamos a encontrar un botoncito para poder eliminar ya sea una celda, la columna toda completa, la fila toda completa o directamente eliminar toda la tabla. Siempre desde disposición vamos a encontrar todo. Y tiki, ahí está. Igual que en el anterior, vamos a copiar la información directamente del PDF. Si en algún momento yo quiero borrar el formato que se está aplicando, hacemos un clic en el botón superior para poder seleccionar toda la información. Y desde inicio hay un botoncito que me permite borrar el formato. En caso que, por ejemplo, acá yo tengo Times New Roman, entonces por defecto me va a estar colocando Times New Roman. Pero si yo en el título, suponte que yo ya le di un tamaño, un estilo, el resto de los textos van a copiar el mismo formato que está arriba. Entonces, para poder borrarlo siempre usamos este botoncito y vuelvo al formato básico. Vamos acá. Bien, acá vamos a tener que usar viñetas. Ahora, para lo que son las viñetas, seleccionamos. Y desde acá tenemos las opciones de viñetas, pero son dos grupos. Viñetas donde tenemos solamente el dibujo, o si no, viñetas con números o letras. Entonces, en este caso desde acá podemos especificarle que lo queremos con numeritos. Me corre la sangría solo de las viñetas y no del texto. Bueno, este lo voy a cambiar, después lo cambio, así no me entretengo con una sola cosa. Selecciono todo, vamos a darle formato, vamos a cambiar la alineación, bordes, personalizar también, no demasiado grueso y bien finito. Vamos a ver el colorcito. Comic Sans. Carro. Bueno. Vamos para abajo. Texto dividido en dos columnas. Si ocurría esto, me voy a fijar que termina Androceo está formado por... Y el resto del texto pasa a la columna del lado. Salto de columna. Comic Sans. Justificado, para que quede bien prolijo. Y acá insertamos la letra capital. Y luego tenemos una fotito. A ver si tengo la rosa. Acá estás. Voy a usar la misma. Y siempre la imagen hay que ajustarla. Ah, me olvidé el título. Centramos, todo mayúscula, así que le aplicamos el efecto. Voy a fuente y acá tengo los efectos que antes no se encontraban, acá los tengo. Porque estoy trabajando con un texto que está en modo de compatibilidad. Por eso me muestra las opciones que son referentes a versiones más viejas de Word. Si yo, por ejemplo, voy al menú archivo
y voy acá en información y le pongo convertir, se va a convertir el documento en el formato más reciente de Word. Entonces si yo voy a fuente, me desaparecieron los efectos y los voy a encontrar acá. Bien, las partes de la flor, todo mayúscula y borde solamente al texto. Así me voy acá, bordes y sombreado. Elijo un diseño y en vez de aplicarlo al párrafo, que se aplique solamente al texto. No me pide relleno ni nada, nada más y nada menos. Ahí estaría. Y este que está acá, me parece que se lo voy a sacar y lo voy a poner yo manualmente. Ya que no me dejaba poner... No le pongo el espacio, así no me hace la sangría. Ahí está. Selecciono todo y vamos a ponerle el mismo alto, así por lo menos queda un poco más prolijo. Very good. ¿Cómo fue? Parte de la flor y el último, el integrador. Tiki. Tiki. Bien, el integrador es un repaso de lo que ya estuvimos viendo previamente. Lo único que acá tenemos un borde de página, que eso no lo hemos visto, pero es re sencillito. Esto lo voy a cerrar. No. Habilitar edición. Bien. Paso número 1. Abra el archivo de texto y corrija la ortografía. Entonces, lo que vamos a hacer es, como yo quiero corregir todo el documento, no voy a seleccionar absolutamente nada. Y así como está, me voy a ir a revisar, ortografía y gramática. Y acá, según las sugerencias que me da Word, lo voy cambiando. 25, bueno, en este caso no es ni malo ni mayo. Mayo. Mira. Elaborada. Siempre es importante ir leyendo las sugerencias, pues muchas veces como te habrás dado cuenta recién en mayo que cualquiera. Very good. Una vez revisado, empezamos a darle el formato. Arial, tamaño 12, sombra, negrita,
mayúscula, subrayado punteado y alineación a la izquierda, o sea, donde está posicionado lo dejamos ahí. Pues si hacemos un clic automáticamente pasa a justificado. Entonces si me pide alineación izquierda no hacemos ningún cambio. Primer párrafo, Times New Roman. Tamaño 12. Azul. Cursiva. Negrita. Sangría izquierda de 5 centímetros y derecha de 2 centímetros. Así que vamos acá. Bueno. 5. Y por último, la alineación la voy a hacer acá mismo. Voy a ponerle justificada. El texto restante debe quedar. Bien, ahora, a continuación, dividido en 3 columnas. Acá voy a volver para atrás y voy a hacer un par de enters. Selecciono y... no lo voy a hacer, porque quiero que veamos algo. Lo voy a dejar tal cual como me lo puso. Acá. Bien. Voy a hacer los saltos, más o menos. 1, salto de columna y salto de columna. Buca antigua. Estas fuentes por lo general están en el sistema. Tamaño 12, color violeta. Interlineado, alineación justificada. Interlineado 1,5. Y letra capital al inicio. Fíjate que no hace falta que seleccione nada, sino que puedo ir directamente acá y ponerle la letra capital. Coloco una imagen acorde con el tema tratado y realizo los ajustes necesarios para que quede entre el texto de las columnas. Vamos a poner Constitución. Está bonita. Copiar. Pegar y cambiamos el ajuste. Más o menos queda entre las columnas. Ahora, ¿qué más me pide? Insertar la siguiente tabla. Bien. Vamos a ver lo siguiente, porque no hice el doble enter y lo dejé. En este caso yo dividí el texto en 3 columnas. Por lo tanto, cuando yo presiono enter, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo voy a seguir trabajando en la tercera columna. Así que cuando yo inserte mi tabla, que es de 2 columnas, fíjate si quiero colocar más columnas, me crea la tabla pero en este pequeño espacio. ¿Qué ocurre? Yo creo que la tabla quede así grandecita debajo de todo este texto. Entonces le tengo que decir a Word, mira, a partir de ahora, de acá en adelante, ya no quiero trabajar con columnas, quiero que las saques. Así que me voy a ir a Configuración, Columnas, Más columnas, y desde acá voy a elegirle una sola columna, pero voy a indicarle dónde va a estar aplicando esta opción. Quiero que lo aplique, o sea, donde está el clic, de aquí en adelante. O sea que de donde está el clic para abajo
me saque las columnas. Entonces, si te fijas, yo hago acá en la regla, está toda completa. Y si yo hago un clic acá arriba, está la división de las columnas. Entonces ahora cuando vaya a insertar la tabla, ahí vemos cómo me ocupa todo el ancho correspondiente. Ya tenemos 5 filas. Recordemos de combinar. Y acá cargamos la información. Una vez introducidos los datos en la tabla, deberá darle formato a la tabla, color, sombra y diferentes tipos de línea. Entonces de acá, bordes y sombreado, personalizado, y le vamos cambiando lo que serían los estilos. Podemos asignarle también color a las líneas. Por ejemplo, las líneas de afuera pueden tener este formato y las de adentro pueden tener otro formato distinto. Aceptar. Esta línea no me la cambió porque acá yo tengo lo que sería la celda combinada y no tiene columnas, es una única fila. Entonces, si yo quiero cambiar el formato de esta línea, yo tendría que seleccionar las filas que se encuentran abajo. Entonces ahí sí puedo aplicarle el borde. Y acá, borde punteado a esta línea. Y ahí quedó. Vamos a darle una alineación. Tuki. Relleno. Si en un momento, por ejemplo, no tenemos tiempo para poder hacer todos estos cambios, desde herramientas de tabla tenés estilos de tabla, donde son estilos que ya vienen predefinidos. Entonces puedes seleccionar alguno de estos y fíjate cómo automáticamente ya le da todo el formato. Bien, después, por último, incluya en la página un encabezado a la izquierda con nombre y apellido y agrega a la derecha la fecha actual. Entonces acá me está pidiendo dos datos, uno que va a estar a la izquierda y otro que va a estar a la derecha. Así que vamos a ir a insertar, encabezado, y acá. Si yo elijo la primera opción, que es en blanco, yo voy a poder cargar la información de este lado. Voy a poner Pablo Paleocino. Voy a hacer un espacio y voy a colocar la fecha del día de hoy. Si yo voy a inicio, puedo cambiar solamente una alineación. Si yo quisiera la fecha alineado a para que esté a la derecha, tendría que pasarlo al renglón inferior y ahí recién colocarle lo que sería la alineación. Por el contrario, si yo digo no, yo quiero que en el mismo renglón uno esté a la izquierda y el otro a la derecha, entonces ahí tendría que ir desde las opciones del encabezado, que acá están, tic, encabezado, y tendría que elegir un diseño donde esté más o menos ya insertada la información. Entonces este lo voy a borrar. Chau, chis.
Ups. Y la fecha del día de hoy. Después me dice el pie de página, agregue en el centro el número de la página. Así que me voy a ir al pie de página y en el centro, ahí nomás, voy a colocar el número de página. Acá en la posición actual. Página 1. Agrega a este trabajo un borde de página que le agrade. Chuchis. Voy a cerrar. Para cerrar el encabezado puede ser desde este botón o podemos hacer doble clic en el texto. Si quiero editar algún encabezado, lo único que tengo que hacer es doble clic, ya sea en el encabezado o en el pie de página. Igualmente, una vez que estoy en el pie de página o en el encabezado, yo puedo editar cualquiera de los dos. Hacemos doble clic y devolvemos. Para los bordes, vamos a ir hasta... Yo lo tengo por separado. Tengo una pestaña que es diseño y desde ahí puedo asignar los bordes de página. Otra opción para llegar a los bordes de página, fíjate, cuando yo hago clic me abre el mismo panel de bordes y sombreados. Pero acá estoy en la segunda pestaña. Si yo, por ejemplo, voy desde acá, bordes y sombreados, fíjate que también puedo acceder a la opción de bordes de página. La diferencia entre los bordes comunes y el borde de página es que los bordes de página no solamente le podemos aplicar uno de estos estilos que vienen acá, sino que además podemos insertar algunos diseños con imágenes. Lo único que estas imágenes son las que vienen predefinidas en Word. No se pueden cambiar por otras. Entonces acá se puede elegir otro diseño. A ver. Bueno, cualquiera. Si yo quiero que las imágenes sean un poco más pequeñas, entonces vuelvo para atrás. Y voy a poner estrellitas pequeñas. Ahí está. Porque el otro diseño de lápiz era muy grande y me tapaba el encabezado. Y ahí ya lo tenemos. Esto lo voy a cerrar, sin guardar obviamente. Antes de cerrar. Bien. ¿Qué tal fue el integrador? ¿Dudas de algo? Acá en este diseño de tabla tenemos, por un lado, están las columnas divididas, las filas, y por el otro nos encontramos que tenemos varias combinadas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Previamente, antes de hacer el diseño, yo tengo que cambiar la orientación de mi hoja, porque acá en este caso necesitamos que esté sí o sí en horizontal. Así que vamos a ir acá en disposición y en orientación lo voy a cambiar a horizontal. En la parte inferior me voy a alejar un poquito con el zoom para trabajar más cómodamente y voy a dividir la pantalla también. Me voy a alejar, así puedo ver toda la hoja. En vez de ir a insertar tabla y usar estas opciones, o ir al cuadro de diálogo y utilizar estas opciones, vamos a dibujar la tabla, como si estuviéramos en Paint. En la opción de insertar tabla, acá nos encontramos con la opción de dibujar tabla. Al momento de posicionar el cursor me aparece un lapicito. Fíjate en este detalle. Yo, por ejemplo, voy a empezar a dibujar desde acá y acá te aparece como una línea donde te indica a partir de dónde va a estar realizando el dibujo. Si yo, por ejemplo, me paso en la parte inferior, fíjate que estoy trabajando ahí en la parte gris oscura, si yo ahí me paso, yo voy a correr el riesgo después de que se cree otra hoja o parte de la información de esta tabla pase a la siguiente hoja. Entonces, siempre que estén dibujando, lo que yo recomiendo es no pasarse de los márgenes inferiores.
Una vez que tenemos el borde principal, vamos a hacer estas divisiones. Mantengo presionado desde este borde y sin soltar. Fíjate que no necesito llegar hasta la otra punta. Una vez que se arma esta línea de puntos, ahí puedo soltarlo y ya se diseña. Mantengo presionado y va. Ahí lo tenemos. Antes de continuar, voy a hacer acá doble clic afuera. Me voy a ir a acá en disposición y voy a cambiar los márgenes. Lo voy a pasar a estrecho. Así tengo más cantidad de espacio. Desde acá voy a cambiar un poquito el alto y acá a este alto. Bien. Vuelvo otra vez, insertar tabla, dibujar tabla. Y acá voy a hacer las divisiones, pero las divisiones pequeñas, que serían, por ejemplo, estas que se encuentran acá. 1, 2, 5. Bien. Acá, en vez de estar dibujando todas estas líneas, hay una opción que me permite, en vez de combinar las celdas, dividirlas. Y yo puedo indicarle que en esta celda grande me cree el resto de columnas y filas que me faltan. Entonces yo previamente tengo que saber cuántas columnas y filas necesito. Entonces tenemos una, esta la voy a contar toda entera. Tenemos 8. 8 y 8. Entonces hago un clic acá adentro y me voy a la opción de herramientas de tabla, disposición, dividir celdas. Si yo hago clic derecho acá adentro, también me voy a encontrar con la opción de dividir celdas. Y le especifico cuántas columnas quiero, que iban a ser 8, y cuántas filas, que también iban a ser 8. Y aceptamos. En un inicio va a quedar así grande, así ancho, no hay problema. Vamos a ir a inicio y tenemos que sacarle algunas opciones que ya vienen predefinidas, como son lo que es el espaciado y el interlineado. Acá lo voy a colocar en 0 y acá lo voy a colocar en sencillo. Lo mismo las sangrías. Aceptamos. Y ahí se hizo pequeñito. Así como está, voy a poder achicarlo. Entonces tenemos acá 0,07. Voy a seleccionar todo y le voy a asignar 0,07. Si yo no le saco previamente los espacios que genera, por más que yo le cambie el alto desde acá, no se va a modificar. Entonces ahora tenemos mucho más espacio. Esto lo voy a combinar. Así ya más o menos tengo el formato. Esto después, al momento que yo estoy corriendo una columna, fíjate que se pega con la línea superior. Si por algún motivo yo lo coloco y no se pega, entonces en vez de correr la línea de abajo, tenemos que modificar la posición de la línea de arriba. Por ejemplo, acá yo lo quiero colocar y no queda bien alineado. Entonces ahí modifico la línea superior y ahí cambia. Ahí está. Ahora hacemos las siguientes. Y me quedó sin dibujar esta línea. Ahora sí. Acá también lo mismo. Voy a hacer un clic acá adentro y voy a dividir en columnas. Y después lo voy a dividir estas de acá adentro en filas. Tenemos 1, 2, 9. Dividir, no. Me apuré. Dividir celdas. 9.
y 2 filas. Selecciono las primeras, combinar, combinar, combinar y combinar. Estas que están acá después las voy a ir achicando. Bien, ahora vamos con la información. Apellido y nombre. Y acá voy a hacer el rectángulo. Así que voy a insertar una forma. Tenemos dos tipos de rectángulos. El rectángulo que va a tener las esquinas rectas y después el rectángulo con bordes redondeados, que sería este que se encuentra acá. Una vez que lo colocamos, esto lo podemos mover ya sea con el mouse o con las flechitas del teclado. Desde las opciones del relleno, ahí podemos cambiarle el color de relleno. O, por ejemplo, acá yo tengo una lista de degradados donde hay diferentes estilos. También desde acá ya vienen estilos predefinidos. Violeta. Vamos a cambiar el relleno. Más colores. Este que está acá. Si quiero que tenga este relleno exclusivo de degradado, yo acá en los diseños tengo solamente estas opciones predefinidas de degradado. Tengo o celeste, o naranjita o rojo. Si yo quiero crear este diseño, tengo que ir a relleno de forma, degradados, y acá ya tengo las opciones de degradado según mi formita. Pero tengo solamente oscuro, un tono oscuro y un tono claro. En cambio acá tenemos claro, oscuro y claro. Por lo tanto yo tendría que ir a la opción de más degradados. El inconveniente es que esta parte no es igual en todas las versiones. Siempre varía. Acá, por ejemplo, tenemos puntos de degradado donde yo puedo indicarle qué color quiero en cada uno de estos puntos. Entonces yo acá tengo solamente 3 puntos, claro, oscuro y claro. Así que uno de estos sobra. Chao. Hago un clic en el primero y así como está, de la lista de colores, yo puedo indicarle qué color quiero. Voy acá y marco este. Y el del medio le colocaría el tono más oscuro. Si quiero más tonos, siempre desde la sección de más colores tenemos los estándar, que son los que ya vienen predefinidos, o si no, personalizados. Si yo ya quiero decir, bueno, a ver, no, yo quiero que sea un poco más claro, un poco más oscuro, un poco más opaco.
Y ahí ya me quedó. El del medio, bueno, el del medio no lo consigo, es como más oscuro. Pero no negro, es medio opaco. Lo voy a dejar así. Y sin borde. Herramientas de dibujo, contorno, sin contorno y un efecto de sombra. Efectos, sombra, una sombra. Tuc. Bien, y ahí lo tenemos. A ver si me faltó algo más. No, parece que ya quedó. A lo sumo, corregir lo que es un poco el ancho de las columnas. Pero después el resto ya quedó todo.